Buen día, mi nombre es Tania Mayrín López García del primero A Ofimática Vespertino, del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios número 259. El día de hoy, junto con mi equipo, les presentaremos dos experimentos: el efecto invernadero del vapor de agua y la fusión del hielo marino y terrestre. En este tema se estudia el ciclo del carbono abordando el efecto invernadero natural, su contribución al equilibrio energético del planeta y a la regularización de la temperatura de la superficie terrestre. De igual forma, se estudian los principales gases de efecto invernadero, YEI, como son el dióxido de carbono y el vapor de agua. También se plantea la relación entre la concentración atmosférica de YEI y la temperatura ambiente, así como su repercusión en el equilibrio térmico del planeta. De igual forma, se estudia el ciclo del agua y su relación con el clima. En él se revisan los cambios de estado físico y propiedades del agua, identificando las principales diferencias entre un sólido, un líquido y un gas. También se aborda el importante papel que desempeñan los océanos en el ciclo del agua, así como su interacción en el sistema climático. Asimismo, les mostraremos el modelo de partículas para representar conforme a él los estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gaseoso, facilitando así su comprensión. También se revisa el concepto de enlace químico y sus principales tipos, como son el covalente, el iónico y el metálico. Se efectúan dos actividades experimentales, la primera para observar el efecto invernadero y la segunda permite modelar la fusión del hielo terrestre y marino. En ambos casos se le invita a compartir sus resultados y los hallazgos más importantes en el foro de debate de la actividad. En este tema le permite relacionar los ciclos del carbono y del agua con la historia de la Tierra y su evolución. Asimismo, se visualiza la relación que existe entre los seres vivos y su ambiente. Objetivos del experimento: la fusión de hielo terrestre y marino. Identificar la importancia de los modelos científicos en química y su uso para explicar fenómenos como el efecto invernadero y la fusión del hielo. Apreciar cómo influye la temperatura ambiente en el cambio de estado físico del agua y observar experimentalmente la fusión del hielo. Comprender el efecto que tiene en los océanos y en el clima el derretimiento de las superficies de hielo. Objetivos del experimento: el efecto invernadero del vapor del agua. Comprobar experimentalmente el efecto invernadero. Reconocer que el vapor de agua interviene de manera importante en los procesos relacionados con el clima. Visualizar y explicar qué es un enlace químico. Identificar el enlace químico covalente, así como el iónico y el metálico. Competencias. Confronte las ideas preconcebidas acerca de los fenómenos naturales con el conocimiento científico para explicar y adquirir nuevos conocimientos. Utiliza herramientas en la búsqueda, selección, análisis y síntesis para la divulgación de la información científica que contribuye a su formación académica. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. Aprende de forma autónoma. Trabaja en forma colaborativa. Efecto invernadero. El efecto invernadero sucede de forma natural desde hace millones de años, debido a la interacción de la radiación IR proveniente de la superficie terrestre, con los gases llamados de efecto invernadero, YEI, porque tienen la propiedad de absorber esta radiación. Al calentarse, la superficie terrestre emite hacia la atmósfera la misma cantidad de energía que recibe, pero en forma de radiación IR. Los YEI absorben la radiación IR y la remiten en varias direcciones, originando que una parte de esta energía regrese nuevamente a la superficie terrestre, energía de retorno, manteniendo la temperatura adecuada para la vida. El dióxido de carbono y el vapor de agua son los YEI de mayor importancia en el sistema climático. El vapor del agua se genera principalmente de manera natural.
La cantidad de este último en la atmósfera es variable. Mientras mayor sea la temperatura del aire, más alta será su concentración. Si la temperatura del aire baja, parte del vapor del agua se condensa, originando la precipitación, ya sea en forma de lluvia, aguanieve, nieve o granizo. El agua líquida sobre la superficie de la Tierra se evapora con el calor del sol, se convierte en vapor y se mezcla en el aire. Posteriormente se condensa en las nubes hasta que éstas logran un alto porcentaje de saturación. Es decir, la cantidad del agua condensada es tanto que su peso se provoca que caiga hacia la superficie terrestre de forma de lluvia, granizo, nieve, fenómeno conocido como precipitación. El dióxido de carbono se genera a través de fuentes de emisión tanto naturales como por actividades humanas. Se ha comprobado que es el gas con mayor influencia sobre los cambios que se dan en la temperatura de la superficie terrestre, debido a que, a diferencia del vapor de agua, su concentración no depende de la temperatura ambiente. El dióxido de carbono es el J considerado como el principal regulador de la temperatura del planeta. Enlaces químicos. Las fuerzas químicas que mantienen unidos a los átomos de una molécula se ven unidas en enlaces químicos. Se denominan enlaces químicos a las fuerzas que mantienen unidos a los átomos. Las fuerzas químicas que mantienen unidos a los átomos de una molécula se denominan enlaces químicos. Existen varios tipos de enlaces químicos. Por ejemplo, el denominado enlace covalente, como el del CO2, se da entre átomos de elementos no metálicos. Por lo general, se considera que en este tipo de enlace los átomos comparten un par de electrones dependiendo de la fuerza con la que cada átomo atrae el par de electrones. El enlace covalente puede ser principalmente de dos tipos, polar o no polar. Enlace metálico. El enlace metálico se forma cuando se unen entre ellos los átomos de elementos metálicos. Un tercer tipo de enlace se conoce como enlace iónico, el cual se forma entre elementos metálicos y elementos no metálicos, los cuales tienden a formar cationes, por ejemplo Na positivo. Los metales usualmente forman iones, por ejemplo Ci negativo. Los iones son cargas opuestas que se atraen y se unen a través de una gran fuerza electrostática, denominada enlace iónico, en el cual se alternan iones positivos y negativos, dando por resultado la formación de la red cristalina. Tal vez el caso del cloruro sólido, principal componente de la sal marina. Efecto invernadero natural. Sabemos que la Tierra recibe la radiación del Sol y solo una pequeña cantidad de ella es reflejada al espacio por las nubes o la nieve. El resto atraviesa la atmósfera, llegando entonces a la superficie terrestre y marina. La radiación solar así absorbida calienta la Tierra y los océanos. Recordemos que a su vez la superficie de la Tierra remite energía de forma de radiación infrarroja, IR, hacia la atmósfera. Sin embargo, no toda es devuelta al espacio. Parte de ella queda retenida debido a la presencia de ciertos gases, llamados gases de efecto invernadero, porque tienen la propiedad de absorber la radiación IR proveniente de la superficie terrestre, enviándola así de regreso a dicha superficie. A este fenómeno se le conoce como efecto invernadero, el cual es un proceso natural y necesario que permite regular la temperatura en la Tierra. Los gases de efecto invernadero, J, como dióxido de carbono, vapor de agua, óxido nitroso, metano y ozono, entre otros, atrapan el calor emitido por la Tierra, actuando en forma similar a un gran invernadero. El dióxido de carbono es el principal gas de invernadero, y de no existir el dióxido de carbono en la atmósfera, la temperatura en la Tierra bajaría aproximadamente a 30 grados Celsius, lo cual haría imposible la vida de muchas especies. Por lo tanto, tiene un papel esencial en el equilibrio energético de nuestro planeta. Temperatura de la Tierra. Se ha comprobado que el gas que tiene mayor influencia sobre los cambios que se dan en la temperatura de la Tierra es el CO2, debido a que, a diferencia del vapor de agua, su concentración no depende de la temperatura. La temperatura de la Tierra depende en gran medida de la composición de la atmósfera. Cuando ésta permanece estable, nuestro planeta logra un equilibrio térmico. Sin ser altera la cantidad de GEI, se rompe el equilibrio. Durante la historia de la Tierra se han dado variaciones
drásticas en el clima por diferentes causas naturales, como son la cantidad de energía solar que recibe el planeta a los cambios de su órbita. Desde hace millones de años, el planeta alcanzó un equilibrio térmico con el exterior organizado que la temperatura se mantuviera estable. El hielo marino. El hielo marino es una capa de hielo flotante que se forma en regiones oceánicas polares. Su espesor típico se sitúa entre 1 metro cuadrado. Se renueva cada año a 400 metros cuando persiste el tiempo. Como ocurre en una región ártica más próxima al polo a los climas. Para que se congele el agua debe enfriarse hasta un determinado punto. El hielo terrestre se forma a partir de agua dulce, que es el agua que se encuentra de forma natural, por ejemplo en lagos y ríos. Este tipo de agua contiene cantidades mínimas de sales minerales disueltas. El agua de mar. El agua de mar es una solución basada en el agua que compone los océanos y los mares de la Tierra. Es salada por la concentración de sales minerales disueltas que contienen, entre los que predominan el cloruro de sodio, también conocido como sales de mesa. El océano tiene el 97.25% de total de agua que forma la hidrosfera. Los minerales que contienen el agua del mar equivalen al 3.5% de su volumen. Los principales son la sal común, cloruro de sodio, que es el más abundante, magnesio, azufre, calcio, potasio, silicio y bromo. También contiene hierro, cobre, estaño, plata, níquel y oro. Prácticamente todos los minerales conocidos en la superficie terrestre. Además de los cuerpos sólidos, las aguas de mar contienen en suspensión diferentes gases, entre ellos oxígeno, nitrógeno y anhídrido de carbónico. Agua dulce es agua no salada como la que se encuentra en lagos, ríos y arroyos, pero no en los océanos. El agua dulce es el agua que contiene cantidades mínimas de sales disueltas, distinguiéndose así del agua de mar o agua soluble. Temperatura ambiente del agua se da comúnmente como 20 grados Celsius, que es 68 grados Fahrenheit. Sin embargo, también se pueden administrar como un rango estrecho de temperatura como 20 a 22 grados Celsius o 68 a 72 grados Fahrenheit. El ciclo del agua es una serie de flujos entre varios asentamientos de agua o almacenamientos. Todo el almacenamiento del agua es temporal, todo el agua en todas sus formas está siempre fluyendo y siempre moviéndose. El ciclo del agua hay un nombre para cada tipo de movimiento. Todo el agua de la Tierra hoy en día es la misma cantidad de agua que siempre ha existido en el planeta. Densidad de agua. A partir de los 0 grados Celsius, las moléculas de agua tienen suficiente energía cinética para vencer los puentes de hidrógeno y ocupar las cavidades de la estructura reticular. Se incrementa progresivamente el número de moléculas de agua por unidad de volumen y aumenta la densidad del agua. Simultáneamente, el agua se expande al ser calentada. Los dos procesos actúan en sentido opuesto. Por arriba de los 4 grados Celsius predomina la expansión térmica del agua. El agua puede existir en estado gaseoso, líquido y sólido, dentro de un rango pequeño de temperatura y presión en la Tierra. Estas diferencias se deben a las fuerzas intermoleculares, la energía cinética de las partículas y el espacio que hay entre ellas. Entre más altas sean las fuerzas intermoleculares, menor será la energía cinética de las partículas, así como el espacio que hay entre ellas. Los océanos y el clima. El clima de la Tierra es un sistema cuyos componentes están conectados. Los océanos, que cubren el 70% de la superficie, ejercen el mayor control del clima al absorber grandes cantidades de energía, por lo que desempeña un papel importante en el ciclo del agua del planeta. El calor y el vapor del agua se distribuyen por todos los continentes a través de las corrientes oceánicas, cambios en la circulación oceánica por causa de los movimientos tectónicos o por grandes cantidades de agua dulce generadas por el deshielo. El incremento de la temperatura tiene un efecto directo sobre la cantidad de hielo polar, derritiéndolo. Cuando las corrientes marinas superficiales fluyen hacia los polos, se enfrían aumentando su densidad y su salinidad. En consecuencia, se hunden, convirtiéndose así en corrientes profundas. ¿Por qué flota el hielo? La molécula del agua está conformada de átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. El oxígeno se enlaza con los 2 átomos de hidrógeno conformando enlaces covalentes.
El retículo cristalino tiene una forma de estructura hexagonal, la cual evita que las moléculas se aproximen mucho entre ellas. Esto da lugar a que la masa que tiene por unidad de volumen se encuentre en estado sólido y encuentre una menor que cuando se encuentra en estado líquido, y por lo consiguiente la densidad sea menor y flote el hielo en contacto al agua. Un reloj, un refrigerador, 4 vasos dosificadores de jarabe medicinal, agua potable para preparar con anticipación una muestra similar al hielo terrestre, sal de mesa para elaborar con anticipación una muestra semejante al hielo marino, una cuchara cafetera. Dos garrafones de plástico de aproximadamente 4 o 5 litros limpios y secos, un cúter o tijeras, una planta pequeña, de altura menor que el garrafón, cinta adhesiva transparente, 2 tapas de plástico, idénticas, harina o mantequilla,